Ok, vale. Bueno, buenos días. Lo primero, agradecer la invitación a formar parte de estas charlas. Y bueno, me iré muy contenta si después de lo que os voy a enseñar genero un poco de reflexión, de nuevas ideas y aporto algo, ¿vale? Espero, esa es la idea. Bueno, hablo un poco de mí. Yo soy Leire Baraja, soy arquitecta y fundadora de Baz Studio. Y bueno, voy a contaros un poco, os voy a guiar un poco a través de mi trayectoria con unos gráficos que he preparado. Sed buenos, yo no soy diseñadora gráfica, ¿vale? Pero bueno, me muevo un poco entre ambos mundos y bueno, intento hacer lo mejor que puedo. Luego a nivel de, a lo mejor pensáis, bueno, pues es arquitecta y es muy técnico, ¿no? Y vosotros sé que hacéis más interiores, pero sí que yo he intentado moverme en ámbitos de arquitectura más creativos y como más relacionados con el concepto y la narrativa, ¿vale? Por eso no tengo un perfil de arquitectura muy técnico, por supuesto tengo la formación y eso me permite poder desarrollar y evolucionar los proyectos hasta su realización, pero me interesa mucho más las primeras etapas en las que te enfrentas al papel en blanco, ¿vale? Entonces, con esta introducción empiezo. Bueno, yo soy de Donosti y estudié allí, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de San Sebastián. Tuve una pequeña crisis a mitad de carrera y tuve la oportunidad de irme un año a Barcelona y la tomé. Y para mí eso fue un punto de inflexión, diría, en mi vida y en mi carrera, porque me abrió los ojos a nuevos referentes, nuevas maneras de hacer. Y con esto mi mundo de referencias se amplió y volví a Donosti. Acabé la carrera y volví otra vez a estancarme, ¿vale? Y pensé, por lo que os cuento del perfil, decidí marcharme a Países Bajos. ¿Por qué? Porque todos los referentes que yo utilizaba durante la carrera y lo que me gustaba venían de allí. Entonces no quería escapar, pero quería informarme y quería vivirlo desde dentro. ¿Cómo era eso? ¿Por qué generaban esas ideas tan chulas? ¿Y por qué yo no lo encontraba tanto en el ámbito que me rodeaba aquí? El primer trabajo que tuve fue en Rotterdam, en Barcode Architects. Era un estudio muy cañero. No sé si a lo mejor os hablo de referencias y después no las conocéis, pero os invito a que luego lo busquéis. Si queréis, luego os digo. Pero en Rotterdam se mueven estudios muy grandes como OMA, MVRDV, hay mucha competencia, ¿vale? Entonces esto fue una experiencia muy cañera porque era un ritmo muy frenético. Pasados unos años decidí buscar algo que realmente me llenara más a nivel más con sensibilidad y hacer cosas más cuidadosas y me fui a Ámsterdam. Y yo creo que aquí es donde entra ahora el tema del portfolio. Cuando quería ir a este estudio, a Estudio 9dots, era mi objetivo. ¿Y qué pasaba? Que aquello, igual que aquí no se aprecia tanto a lo mejor la estética cada vez más, y eso es un punto positivo, pero allí los portfolios eran como revistas, o sea, eran una pasada. Cuando te llegaban portfolios eran auténticos obras de arte, ¿no? O sea, había un nivelazo y muchas veces importaba tu contenido, pero importaba cómo lo enseñabas. Entonces, para aplicar a este estudio me curré infinitamente el portfolio, ¿vale? Y lo conseguí. Y de hecho fue en gran parte gracias a ese portfolio. Os lo transmito para que lo sepáis. Estuve muchos años trabajando en Studio 9dots. Allí pude aprender lo que yo quería y por lo que me moví a Países Bajos, todo ese concepto. Digamos que mi puesto allí era ser como un concept leader, ¿vale? O sea, lo que hacía era coger el papel en blanco y generar las ideas y controlar que en todas las partes del proceso sucediera, que el concepto no se perdiera, ¿vale? Entonces, con ese bagaje, ya lo que pensé es, bueno, ahora quiero moverme un poco más allá, ¿vale? Y buscaba un estudio con un contenido más social, más catalizador, más a nivel urbano, y me moví a Delft, Backwerk Architecten, y ya no estoy más a chapa, ¿vale? Allí estuve, en Países Bajos estuve en total 10 años. Y bueno, ya se completó mi círculo, ¿no? Y ya sentí como que había llenado mi mochila con todas esas experiencias y esos conocimientos que iba buscando. Y decidí volver, circunstancias de la vida y también porque me apetecía. Y volví a Bilbao. No ha sucedido hace mucho, ha sucedido como hace 2 años y medio o algo así. Y en Bilbao entonces empecé a trabajar como freelance y fundé Baz Studio, ¿vale?
colaboro con diferentes estudios, aportando mi punto de vista y mi carácter, digamos, y mi manera de ver la arquitectura, y a la vez también tengo proyectos propios que desarrollo en diferentes lugares. Gracias a esa red que se creó en Holanda, pude empezar con un proyecto muy importante en Ámsterdam, ¿vale? Después han venido más en Bilbao, en Donosti, en Irún, o sea, cada vez van saliendo más proyectos. Ahora nos vamos a quedar con este esquema, con este mapa. Esto para mí es un poco como un portfolio sin imágenes, ¿vale? Porque al final en un portfolio hablas de tu trayectoria, hablas de esos lugares que te han forjado, ¿no? Y que te han aportado cosas para llegar a enseñar esos proyectos que tenéis. Según van saliendo nuevos proyectos, irán desapareciendo otros, no de vuestra memoria, pero en el portfolio tendréis que priorizar cuáles queréis que aparezcan, ¿vale? Y seguirá habiendo más, irán desapareciendo otros y vosotros tendréis que cribar hasta que haya tantos que, bueno, ya... Vale. Aquí empieza ahora la cuestión. ¿Hay vida más allá del currículum vitae? Este es mi currículum, lo tenéis en LinkedIn también, no pasa nada. A ver, este es un documento que hay que tener. Y sí que es cierto que en los campos más técnicos, o a lo mejor en un campo de arquitectura más puro, o si alguien se dedica más a estructuras o a construcción, pues siempre con esto ya está, ¿no? Estás un poco hablando de los proyectos en los que has trabajado, los van a mirar y van a saber tus capacidades. Pero en vuestro ámbito más creativo, en el que tienes que enseñar un producto, bueno, pues es muy importante que esto vaya acompañado siempre de el qué has hecho. Y para mí es casi más importante, porque tú puedes tener un montón de estudios en los que has estado, pero si realmente lo que tú aportas y tu producto no es importante, pues a lo mejor tienes un proyecto que les encanta y te cogen. Y estoy enfocándolo un poco a entrevistas, y no es así, pero bueno, que me entendáis. Sí hay vida después del currículum vitae, ¿vale? Es el portfolio. Lo que yo os voy a enseñar ahora, esto es un análisis, pero os voy a enseñar un poco partes o fragmentos de mi portfolio. Como os dije, ese portfolio que a mí me ha abierto muchas puertas, pero es un portfolio en el que invertí mucho tiempo. O sea, que esto no es una charla de hablar de mi trabajo, sí que hablaré de él durante la presentación, pero es más enfocado a que veáis páginas reales de ese portfolio y veáis un poco, en mi caso, cuál es mi estilo. Cada uno tenéis que encontrar vuestro estilo, está claro, ¿vale? Y vuestra disciplina, o también lo que os pongo aquí, el objetivo, qué queréis contar y quién es el receptor. A lo mejor es un portfolio porque lo quieres subir a LinkedIn y el receptor es abierto. Vale, pues ya está. Entonces ahí a lo mejor te enseñas de una manera más pura, pero si el receptor es determinado estudio en el que tú quieres entrar, por ejemplo, pues tendrás que estudiar un poco cuáles son los fuertes de esa oficina y qué es lo que tú les puedes aportar o qué necesidad les puedes generar, ¿no? Les enseñas algo que dices, joder, pues no tenéis esto, pues yo sí lo tengo. Entonces hay que ser bastante inteligente y analizar. La estrategia, cómo comunicarlo. Cuando estáis contándolo en el portfolio, ¿cómo lo estáis enseñando? Eso también va a decir mucho. Podéis añadir cosas extra que implícitamente lo vayan diciendo, ¿vale? Pero pensar en el formato, si es digital o es impreso, son los dos. A veces se valora mucho cuando vas con un portfolio impreso y le metes detalles o le metes sensibilidad. Eso puede hablar de otras capacidades que tú tienes. Sintetizar, remarcar los highlights, lo que queréis que se vea, tenerlo muy claro y simplificar, ¿vale? No meter todo ahí. O sea, hacer un análisis y una crítica hacia vosotros mismos, ¿vale? Bueno, esta sería una página. Este proyecto es una extensión de un edificio existente, que es la pieza de hormigón. ¿Por qué elegí esta foto al ponerla al principio? Pues porque me parecía que era una foto que era como muy conceptual y hablaba muy bien también de otras cosas que yo podía hacer, maquetas, podía hacer impresión 3D y a la vez dejaba muy claro cuál era el inicio de ese proyecto, ponía en contexto desde el principio, ¿vale? El estilo que busqué, bueno, pues en este caso muy limpio y muy importante también poner la información. Nos vamos a centrar en el contenido, pero desde el principio tiene que estar muy claro el contexto y los datos de cuándo se ha hecho ese proyecto,
Y muy importante los créditos también, ¿vale? O sea, cuando salgáis de aquí a lo mejor todavía tenéis proyectos de la uni, pero cuando hagáis colaboraciones o incluso si algún compañero ha hecho las fotografías y queréis ayudar, queréis apoyar, es muy importante no dejarse a nadie por el camino, ¿vale? Porque eso al final, aunque a veces podamos ser un poco egoístas, eso al final te abre puertas y te abre redes. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Siguiente página, un poco jugar con el ritmo de la presentación. En este caso vuelvo a meter imágenes de lo que existía, imágenes del proceso y imágenes finales construido. Y que se pueda ver, que esto también se cuenta, es que desde esa idea y ese esquemita de un volumen con algo añadido, cuando miras la foto de la derecha es que es igual, o sea, es muy parecido. Bueno, y ahora os cuento un poco el edificio. Se buscaba abstracción. Era una extensión de un colegio de primaria y se añadía este módulo en madera de construcción prefabricada para crear el área de secundaria. ¿Vale? Tenía que ser una construcción muy rápida porque se tenía que hacer durante verano para no molestar a los alumnos. Entonces se hizo durante 2 veranos y se utilizaron todo vigas y pilares de madera prefabricados que se construyeron fuera en taller y se llevaron y se montaron in situ. Como veis aquí, bueno, muestro el esquema de todas esas vigas longitudinales. Es un esquema muy limpio y aquí entra un poco en juego esa fusión entre arquitectura y narrativa o intenciones, ¿no? El plano de la derecha es un plano muy limpio, con una estructura muy rígida, un colegio al uso, ¿vale? Intentando, bueno, al uso allí, porque allí hay muchas puertas correderas, etcétera. Y cuando se me planteó esta idea del colegio, lo primero que pensé fue, bueno, pues ya está, puedes hacer una ordenación normal, dividirlo, metros cuadrados aquí, allí y tal, y ya está. Pero a veces está muy bien pensar out of the box, ¿no? Como un poco, a ver, ¿qué puedo hacer? O sea, estrújate la cabeza para pensar qué puedes aportar, no te quedes en tu zona de confort. Entonces, bueno, pues analicé qué espacios hay que son como que no pintan nada en los colegios, son los pasillos, o sea, no pintan, pero pintan mucho, porque al final la vida sucede ahí, ¿no? La gente se cruza, o sea, sales de clase y vuelves a ser tú, de alguna manera. Entonces, pues quería hacer algo con esos pasillos, ¿vale? Entonces, utilizando todas esas costillas de madera y esa estructura técnica que se necesitaba para construir estos espacios diáfanos, pues pensé en esas costillas que simplemente no iban a quedarse en una viga, sino que iban a bajar y iban a formar diferentes umbrales. La presentación está en inglés porque el portfolio está tal cual literal y bueno, si tenéis alguna pregunta me podéis preguntar. Threshold significa umbral en castellano, ¿vale? Entonces, para mí lo que pone aquí es que, bueno, como niños y como adultos, nuestra relación con nuestro contexto y nuestro entorno es muy emocional y los umbrales pueden ser, representan una parte muy importante en las transiciones y en la respuesta emocional que nos provocan, ¿vale? Entonces, para mí, un pasillo puede ser una parte longitudinal o puede ser una sucesión de espacios que provocan diferentes emociones hasta llegar a tu clase. Es esta idea, una idea un poco de escenografía, ¿vale? De que todas esas piezas estén cortadas de una manera que generen una sucesión de ritmos y una transición que hagan que el alumno, joder, pues sienta algo más cuando está yendo a su clase. Y las formas, bueno, tienen un sentido, ¿no? Se basan un poco en esa suavidad de los telones del teatro al abrirse y todas las formas en sucesión. Quería haber hecho un GIF, pero al final no me ha dado tiempo. Siempre tienen un punto en común, es decir, si hiciéramos un solape de todas, nunca saltarían de una forma a otra, ¿vale? Y eso nos hace que mantengan un hilo conductor a través del pasillo. A la derecha, fijaros en esa imagen fue de las más iniciales al plantear esta idea del proyecto, pero para mí me gustó mucho y la pongo, por ejemplo. O sea, este tipo de cosas, o sea, no tiene por qué ser siempre la imagen final, puede haber partes del proceso, como en este proyecto estáis viendo, que me parecen interesantes a nivel visual o a nivel de que cuentan algo importante o un ingrediente que para mí es importante y lo pongo en el portfolio. No tiene por qué ser siempre el producto final, súper pulido, tal. Por supuesto tienes que cuidarlo, pero enriquece mucho el contenido. Y ahora sí,
y ahora comparamos esa imagen de lo que se imaginó y lo que se propuso a lo que se ha construido, y bueno, hay cositas que cambian, porque a veces tienes que pelear con diferentes actores, no es solo tú y tu idea, pero bueno, ahí está, ¿no? Ahí está esa idea de esa secuencia de costillas. Y bueno, ahora me estoy centrando mucho en el pasillo, porque es como para vosotros también que hacéis interiorismo, entiendo que es más importante, pero bueno, también hay aulas y hay otras zonas. Y la idea también dentro de estos pasillos, como veis es en esas axonometrías, es que crearan espacios en un pasillo donde normalmente no pasa nada y de repente cruzas un umbral, miras a la derecha, pues hay una mesa con unas banquetas, me puedo sentar ahí a repasar esto antes de la clase o tal. Y en el otro lado pues tienes tus taquillas y tus cosas, porque allí en Holanda no tienen los percheros, no tienen dentro del aula, sino que los tienen fuera. Entonces, bueno, vas enriqueciendo el espacio, ¿vale? Voy a hacer un repaso así rápido de este proyecto otra vez para que lo veáis, ¿vale? Para que veáis cómo he intentado intercalar imágenes reales, esquemas técnicos, más conceptuales, collage, también cosas que hablan de tu técnica, ¿no? de tus herramientas de trabajo y lo real, ¿vale? Está muy bien mantener un poco ese ritmo y mantener el interés dentro del hilo del portfolio. Ahora os voy a hablar de otro proyecto, y esto es no construido, y eso también lo he puesto aquí porque este proyecto a mí tiene algo que me gusta mucho, porque disfruté mucho haciéndolo, y lo meto en el portfolio porque me parece que habla de mí. Y con esto os quiero decir que podéis meter proyectos que no están construidos, y obviamente cuando salgáis ahora y algunos habréis hecho prácticas y tal, pero tendréis muchos proyectos educativos, académicos, y eso va a ir ahí todos. Pero más adelante, a lo mejor cuando también tengáis vuestra carrera profesional, pues a lo mejor tenéis proyectos personales porque os apetecía explorar algo, o cosas que se quedaron en un concurso que no salió, pero os parecía que vuestra propuesta era la leche, pues se puede poner, porque eso al final habla de vosotros, y eso es lo que os tenéis que quedar, que el portfolio habla de vosotros, ¿vale? Y tenéis que crear necesidad y ese interés a la gente cuando lo mire. Bueno, no me extiendo. Este proyecto es un proyecto, veis, es un bloque muy masivo de viviendas. Este era un plan urbanístico muy interesante en una ciudad que se llama Hoofddorp, cerca de Ámsterdam. Estaba diseñado por MVRDV, que es un estudio súper puntero y superstar de Rotterdam, el plan urbanístico, y cada manzana se le asignó a un arquitecto, digamos, de Holanda, ¿vale? Un arquitecto, o las firmas con más nombre. ¿Qué tenía de curioso este plan? Que esta zona era todo oficinas, son todo edificios de oficinas que se han ido, el plan es transformarlo en un nuevo barrio residencial, está muy cerca del aeropuerto, y entonces, bueno, pues es un proyecto en el que se ha invertido mucho dinero. A nosotros nos asignaron la manzana central, se llamaba Centrum Block, que es la que tenéis aquí a la derecha, ¿vale? Y esta manzana tenía algo de especial, y es que no eran solo viviendas como las demás, sino que en esta querían tener viviendas, supermercado, hotel, alguna oficina, y además existía un parking existente, que era el único parking que había, un edificio, porque allí en Países Bajos hacen edificios porque no pueden ir hacia el sótano por el nivel del mar, que en algunos puntos está a -7, entonces tienen que hacer siempre, como mucho, un sótano, pero en este caso era un edificio. Teníamos que conjugar un edificio nuevo, un híbrido, manteniendo el parking. Y no sé, durante el proceso creativo muchas veces te hace ese clic en la cabeza, y a veces estás en la cama y dices, joder, aquí lo tengo, ¿no? A mí me vino esta imagen vale, cómo pego una cosa antigua con una nueva, un parking que no es bonito tampoco, porque era un parking de hormigón, o sea, no tenía nada. Y me vino a la cabeza quién hace las cosas como muy finas y muy bonitas, los japoneses. Y el kintsugi, ¿no? Y cómo de repente ese pegamento es algo súper bonito y casi te gusta más que las piezas que están uniendo. Entonces, bueno, pues intenté materializar esta metáfora en un tejido 3D, digamos, que iba a pegar ese parking con el edificio nuevo. Y son todo ilustraciones porque, como os digo, no se realizó, ¿vale? Se forraba todo el edificio con un andamio en un color así, bueno, en este caso lo pusimos rosa,
Este tejido era lo que hacía que se pegara al edificio. Y este andamio tenía a su vez funciones, ¿no? Formaba como porches por los que podías caminar y protegerte de la lluvia, que ahí es muy útil. Podías tener jardineras y hacer un edificio que aportara verde a toda esa zona que ahora en principio es muy hormigonada y muy seca y muy árida. Y luego, bueno, pues aquí no aparece, pero en la cubierta se planteó poner un gimnasio al aire libre, poner como una terraza, entonces, bueno, pues tenías las escaleras, las luces y tal, ¿no? O sea, iba a ser como un elemento muy catalizador y muy visual y además era, ¡pum!, el punto central. Y se creó esta imagen. ¿Por qué no llegó a buen puerto? Bueno, pues porque este era un proyecto urbano muy complejo y había muchísimos factores y actores dentro de ello, ¿vale? Los intereses inmobiliarios, etcétera, pues no dejaron que siguiera su fin. De hecho, al final creo que actualmente este bloque ya no es como es, se dinamitó, digamos que se separó en 3 partes y se volvió a reasignar. No fue una culpa del diseño, sino al final, bueno, pues muchas veces son procesos muy largos en la arquitectura y hay veces que no se llega, todos no tienen el mismo objetivo y se paran los procesos. Pero, esto es un spoiler, yo he trabajado 3 veces en este ámbito urbano, en 3 estudios distintos, y este está en otra localización, pero veis que es el mismo tipo de edificio. Este sí que se está construyendo, ¿vale? Y este lo hice en el último estudio en Delft, y es una residencia de estudiantes, siguiendo los mismos principios. Y bueno, os lo cuento por encima porque esto ya no da tiempo, pero es una residencia de estudiantes de unidades muy pequeñitas. Bueno, una residencia son como pisos, apartamentos. Y no hay mucha calidad, ¿no? Porque allí es todo chiquitito, tu cocina, tu habitación y ya está. Pero el clic en este proyecto es que ese patio central, que es verde, todos tienen salidas de evacuación a ese patio. Entonces, lo que se pensó fue que esas escaleras de evacuación tuvieran un programa, ¿no? Y formaran parte de ese paisajismo y fueran como áreas de encuentro colectivo. Y eso es lo chulo de este proyecto. También veis que tiene también muchas terrazas y entonces comunican el jardín con las terrazas de arriba. Y os enseño un poco para que veáis que parece todo teoría y son todo esquemas, pero que esto, incluso estas formas loquísimas, porque esto es, creedme que incluso para modelarlo en 3D es muy complejo, se está construyendo ahora mismo. Y los colores que veis aquí son los colores por los que hemos ido. O sea, es azul, es rosa, es verde, cada edificio, cada bloque tenía como su punch, ¿vale? Veis aquí que tenemos los ladrillos, pues esto tienes que buscar al proveedor, uno bueno de ladrillos y decirle, ¿me puedes sacar este tipo de color? Y te va a hacer pruebas y te va a sacar diferentes azules hasta que al final consigues uno que te gusta. Lo mismo con el color teja, lo mismo con el color rosa, ¿vale? Y esto es lo bonito al final de lo que os decía al principio, de formar parte de todo ese proceso con ese conocimiento técnico, porque empiezas con una idea y con un concepto y cuando ves que no se ha distorsionado tanto y llega a materializarse y a ejecutarse es una pasada, ¿vale? Salimos del spoiler. Y ahora os voy a enseñar, ya es la última parte, luego me podéis hacer preguntas o lo que queráis. Os voy a enseñar ahora a pantalla grande, para mí el proyecto yo creo que más visual y que también ha tenido mucho impacto después, iba a decir mediático, no, en revistas de arquitectura, en páginas web, en blogs. O sea, este proyecto ha sido un gran puntazo, ¿no? Y cuando lo quise meter en el portfolio, pues quería mantenerlo muy fiel a esa estética. Y a veces parece que las cosas las haces para el portfolio, pero sí que es cierto que todos estos esquemas y esto que hicimos, lo hicimos ya pensando en la comunicación para prensa y para todas las cosas. Entonces, viene bien que cuando se acaba un proyecto sinteticéis o dediquéis un poco de cariño o un poquito más de tiempo, porque siempre vamos como apurados a pulir las cosas para luego tenerlo a mano y poder utilizarlo en el portfolio cuando lo necesitéis, ¿vale? Bueno, esto es una villa privada de gente con mucho dinero y está en Eindhoven, a las afueras, y sí que es una zona que tiene como muchas casas pegaditas, ¿no? O sea, la parcela
no tenía mucho espacio y la casa iba muy pegada, no sé cuánto era el límite a la valla, creo que eran 3 metros, entonces queríamos como esponjarla, ¿vale? Queríamos hacer un esponjamiento y que tuvieran más intimidad en el centro. El esquema de esta casa es bastante peculiar y hay que ser bastante atrevido para vivir en ella, y sobre todo en Holanda, que llueve mucho, que no es como si te vas al Mediterráneo, un sitio en el que sabes que no va a llover tanto. Pero lo que hicimos fue hacer como una especie de tablero de ajedrez y asignar a cada cuadradito un programa, ¿vale? Entonces teníamos el dormitorio, el salón, etcétera. Pero en arquitectura, y como ya hemos hablado antes, los pasillos a veces son muy molestos, son como metros cuadrados que dices, joder, es que no estoy aprovechándolos de ninguna manera. Y aquí fuimos radicalmente, pues no hay pasillos, o sea, no hay pasillos en esta casa. Simplemente cada habitación, cada estancia es una sucesión de la otra, o sea, si yo quiero ir a un sitio, paso por la siguiente. Eso que hace que tengas que pensar muy, muy, muy bien qué estancia va después de la otra, ¿no? Para generar unos recorridos, bueno, pues que respeten privacidad o respeten los ciclos del día de uso. En la parte central está el patio, os lo enseño en la siguiente. Aquí. O sea, a ver, no se ve muy bien esta planta, pero bueno, este es el patio, ¿vale? Todo esto está descubierto. Aquí hay hierba y aquí hay un árbol con hormigón. La torre de entrada, vuelvo aquí. Esta torre fue petición de los propietarios porque querían tener a sus hijos arriba en la torre, ¿vale? O sea, tú entras ahí y de ahí puedes ir a toda la planta baja, que es donde tienen ellos su suite y su dormitorio, y para hacerla una casa multigeneracional o que se adaptara al paso del tiempo, sus hijos ahora eran niños, pero pensaban que cuando fueran creciendo querían que tuvieran intimidad al igual que ellos, y se hizo este torreón, ¿vale? En el primer piso está la habitación de uno y en el siguiente está la habitación de otro. Es una pasada. Volvemos al esquema. Aquí tenemos entramos desde aquí, tendríamos el salón, tendríamos esta orangerie o como esto, el glass house, ¿no? El invernadero, que se cierra o se abre. Este invernadero se puede conectar con este espacio abierto cuando hace bueno, abrirlo totalmente, o puede estar cerrado durante el invierno, y sería ese punto de transición entre el salón y la cocina. De la cocina pasamos a un espacio vestidor, con baño, y después al dormitorio principal, que tiene aquí su bañera. Esto es el estudio de la cliente, que era pintora, ¿vale? Entonces ella desde su habitación directamente pasaba a través de bueno, aquí tenía como su zona sucia para limpiar, lavabo, baño, y aquí tenía su taller. Al ubicar aquí el taller hacíamos que tuviera una conexión directa con la habitación, pero a su vez, si tenía que venir algún cliente o tenía alguna visita, podían entrar directamente desde esta zona de la casa. Este volumen de aquí es el parking de bicicletas, almacén, etcétera. Entonces, bueno, como veis, realmente la circulación funciona bien, pero también porque sabemos que desde la torre subes al resto de las habitaciones. Muy importante también cómo tomas las fotografías, cómo las presentas, ¿no? O sea, en este caso el fotógrafo es un fotógrafo buenísimo y supo captar perfectamente la idea de la casa, por eso se llama 50-50, ¿no? Y captar ese 50-50 de cuando estás fuera y cuando estás dentro, porque al final es una casa en la que tú puedes serpentear y jugar a borrar o a difuminar esos límites de fuera y de dentro, ¿vale? Los materiales utilizados también juegan con eso y aumentan esa sensación. Son materiales que van a reflejar, que van a jugar con la luz, que van a reflejar el verde, ¿vale? Entonces el vidrio, el metal, el acero inoxidable, o sea, va a estar siempre un poquito jugando y reflejando todo el entorno. Y eso es una cosa que buscábamos, ¿no? Que tú estés en la habitación, ves el reflejo, salgas fuera y veas que todo respira un poco el mismo ambiente. Y más cositas aquí, pues por ejemplo, la maqueta. La maqueta se hizo desde muy al principio, y luego si lo comparamos con lo que se ejecutó, pues es prácticamente igual.
Esta maqueta la hice yo muy al principio, porque al final tienes que llevarles algo al cliente, ¿no? Y que se enamoren y tal. Y bueno, y luego es una maqueta que la haces para eso y de repente esta maqueta con un poco de Photoshop y no sé qué, resulta que ha estado en publicaciones y está aquí en el portfolio, pero ha salido en prensa y ha salido online y todo. Entonces, bueno, pues a veces hay que poner mucho cariño en las cosas porque luego sale en muchos sitios. Y bueno, y esto es un poquito lo que yo os quería contar y sobre todo contaros un poco esto, que enseñéis lo que vosotros sois, o sea, que pongáis mucho cariño en el contenido, que seáis muy críticos cuando elegís las cosas y penséis en el hilo conductor del portfolio, ¿vale? Lo que queréis contar página a página, no es ir echando cosas y vale, ya está, esto me entra aquí y esto me entra aquí, ¿no? Sino que lo veas y sea como una historia y te mantenga como esa tensión, digas, bueno, pues aquí un tipo de foto, aquí un tipo de ilustración, o sea, ir jugando un poco con eso, lo que os he dicho, meter cosas también del proceso, que eso es importante, eso habla de vosotros. Y pensar un poquito también a quién va dirigido. Y bueno, espero que os haya gustado. Quiero que me hagáis preguntas o al menos si os habéis quedado con alguna duda o si no sé si he hablado mucho de mis proyectos o no, queréis saber alguna cosita más de los proyectos o de por qué hice algo así en el portfolio, pues soy todo oídos. Apa, en ese primer contacto que tienes con los clientes, en el caso de este último proyecto, eh, esa elaboración de propuesta que dices desde, ¿no? Que luego introduces en el portfolio detalles, la propia maqueta, ese cariño que le pones, ¿no? a los pasos del proceso, también tiene mucha importancia esa presentación al cliente, ¿no? Esa primera toma de contacto. Sí. Para ello, pues llevas muchos materiales preparados. ¿Cuáles son entre ellos? Ya sé que se va un poco del tema, pero No. me produce curiosidad. A ver, al final, para cada vez que vas con... O sea, yo diría que estamos en un continuo maratón de generar presentaciones. Por eso cuando llegas al portfolio ya tienes casi todo masticado. Vas con presentaciones muy potentes, ¿no? Te lo trabajas mucho. Empiezas con referencias, a lo mejor, pero las tienes que poner de una manera que transmitan algo. No vas con una carpeta y das siguiente, sino que lo vas a poner pues, en un InDesign o donde sea y les vas a contar por qué has elegido eso, etcétera. Las referencias funcionan muy bien y luego también, por supuesto, esquemas y la maqueta, o sea, pero siempre presentaciones. Siempre presentaciones. Al final es la manera eso de vender. Es la estrategia de, bueno, no vender en el término Sí, la comercial, idea. pero sí vender la idea y convencer y hacerles que lo crean igual que te lo estás creyendo tú, ¿no? Vale. Sí, o sea que es otra vez cuidar cómo lo estás contando, cuidar lo que le estás enseñando, cuidar las referencias, sí, sí. Y al hilo de lo de las referencias también, bueno, de alguna manera el haber estado fuera, eso sí que os lo quería enfatizarlo, cuando te vas fuera, aunque sea como yo hice, a Barcelona o a Países Bajos o donde quiera que sea, salir a veces un poco de la zona de confort te aporta muchísimo, o sea, te cambia, te pone unas gafas, ¿vale? O sea, yo he vuelto aquí y he vuelto con otras gafas puestas y no me las puedo quitar, es decir, aprecio lo que hay aquí, pero ya puedo aportar más, lo veo, tengo un ojo más crítico, lo analizo desde un punto de vista o no lo veo como la verdad absoluta, ¿vale? Entonces salir fuera a donde sea siempre ayuda y intentar no mantenernos siempre en la zona de confort, sino vamos a probar un poquito, ¿no? Mantener esa curiosidad porque nos hace ir siempre mejorando y obtener nuevas referencias, tratar con gente que tiene otras maneras de hacer y bueno, es enriquecedor a todos los niveles. Cuando has dicho que cuando te fuiste a Holanda estabas como un poco perdida, ¿no? En plan, como fue porque buscabas referentes y tal. Y partir de estar perdida y hacer un portfolio desde un punto en el que, imagínate, no tienes trabajos que digas,
me encantan, o partiendo de que sales de la carrera con trabajos que tienen nota puesta, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue crear un portfolio a raíz de estar tú perdida de un principio? Mira, pues está muy bien esa pregunta, porque cuando yo me fui allí, pero no iba con un trabajo desde aquí buscado, sino que me fui allí, mejoré mi inglés y mientras tanto lo que hice fue hacer mi portfolio. Cambié todo, o sea, incluso el proyecto de final de carrera lo revisé con un ojo muy crítico y me fijé, o sea, me nutrí muchísimo de referencias de los estudios que estaban allí que yo quería, de referencias que me gustaban o que yo sentía que encajaban mucho con mi personalidad o hacia donde yo quería caminar, libros, yo tengo muchos libros, y puse todo en la mesa y entonces empecé a ver el contenido que yo tenía de la uni y cómo ese contenido lo podía transformar o enseñar, lo que os he dicho, de una manera que contara algo de mí, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi proyecto de fin de carrera, que lo entregas con el agua hasta aquí, pues por aquel entonces mejoré muchísimo Illustrator, o sea, tenía como muchas más herramientas, me formé más y pues rehice un poco, ¿no?, los esquemas que tenía, añadí cosas, expliqué el proyecto mejor. Eso estaba ahí, estaba en mi cabeza, pero en su día no tuve tiempo de hacerlo, ¿no?, o de ponerlo tal y como yo quería. Entonces le puse amor. O sea, puse amor a todo lo que yo ya tenía, volví a creer en ello y empecé un InDesign de cero y empecé a poner las cosas y a trabajarlas. O sea, por eso te digo, al final llegué allí y sí que me estuve mis 2 o 3 meses digiriendo y tal, y haciendo y trabajándomelo hasta que tuve algo que dije, con esto puedo ir a donde quiero. Y hasta que no tenga esto, no voy a poder acceder a estos sitios. Y al final, bueno, pero es eso, es volver a creer un poco en ti y también mucha introspección de qué es lo que me gusta, hacia dónde quiero ir y mirar tu contenido, y si lo que hay no te gusta, pero tiene potencial, pues lo cambias o lo adaptas, o también simplemente en la manera en lo que lo pones en el papel o lo presentas. Sí, y así fue. Y así me motivé mogollón, me motivé muchísimo. Porque es como que volví a creer y ya está, y me vine arriba. Sí, hay que echarle ganas. Pues ya está.